Sí. Profesor. Número 1. Escriba. ¿Cómo? Profesor, lo que va a dictar ahorita va a ser tarea, ¿no? Así es. ¿Cómo Bien. defines el IU? A-I-L-L-U. IU. Profesor, Profesor, ¿puede ¿puede volver a repetir? repetir todo? ¿Cómo ¿Puede repetir? cómo defines el IU? Número 2. Profesora, ¿cómo defines el IU, no? Así es. Número 2. ¿En qué consistió la chunca? ¿En qué ¿Dunca? consistió la chunca? Chunca. ¿Listo? Profesor, se le escucha bajito. Número 3. Número 3. ¿A quién se le llamaba? ¿A quién se le llamaba? Piwichuri. Piwichuri. Profesor, ¿cómo en las dos? Piwichuri. Ya está. ¿Qué número sigue? 4. Número 4. 4. Muy bien. La número 4. Ilustra 5 construcciones arquitectónicas. 5 construcciones arquitectónicas del Tahuantinsuyo. ¿Del Tahuantinsuyo? Así es. ¿Qué número sigue? Sigue la 5. ¿Esa es la 5? Sí, sigue Sigue la la 5. Ya, 5 nomás les voy a dejar ahora. Poquito nomás. Ya. Ahora nos vamos a ubicar en esta diapositiva que tenemos aquí en la pantalla. Quiero que presten atención, por favor. Vamos a avanzar un poquito. Luis Andrés, ¿por qué llegas tarde, Luis Andrés? No, mi ojo se cayó. ¿Por qué llegas tarde? Todavía veo que estás con sueño. Ay, si Luis Andrés llega tarde, miren quién llega más tarde. ¿Quién? Santiago. El curita. El curita. Vamos a esperar a que ingrese bien el curita. Para poder iniciar todos juntos. Bien atentos al tema que vamos nosotros a hablar. La semana pasada estuvimos hablando del IU. Luego hemos hablado de tipos de tierras y también hemos hablado de sistemas de tierras. Habíamos hablado de que si tu papá no iba a trabajar, tu vecino trabajaba por él y por tu papá. Y ustedes se quedaron un poquito pensantes, ¿no? ¿Cómo podía llevarse a cabo eso? Pero bueno, eran costumbres propias del Tahuantinsuyo. Ahora vamos a explicar los sistemas de trabajo. Buenos días, señor Santiago. Un poquito más temprano, no lo voy a dejar entrar si llega tarde, ¿ah? A ver, son 9:30 que estás llegando. A ver,
Sistemas de trabajo. Existían el Aini Mitka y lo que era Mita, pero también había un cuarto que era una Chunka. Los tres primeros son los más conocidos. El Aini o el trabajo de reciprocidad. Es decir, dentro de la familia siempre existía ayuda mutua entre todos los miembros del Ayu. Es decir, entre primos, tíos, sobrinos, cuñados, entre todos trabajaban para poder producir. Si uno de ellos se enfermaba, su pariente seguía trabajando por él y por su pariente mismo. La minca era el trabajo colectivo. Este trabajo colectivo usualmente se realizaba en las tierras del sol y las de la comunidad o las tierras del pueblo. ¿Por qué se dice tierras del sol? Porque había una cosecha que se sacaba, ¿sí? Se extraía del campo y luego se quemaba. Ese humo que producía el quemar esos productos, ese humo se iba hacia el cielo. Entonces los pobladores del incanato pensaban que había una comunicación y estaban alimentando al dios sol. Por eso se dice que eran tierras del sol. Y también había las tierras del pueblo o las tierras de la comunidad, en la cual toda la cosecha que se sacaba se entregaba al pueblo para que pueda alimentarse. Por eso dice, es un trabajo colectivo. Como todos comen, todos tenían que trabajar. La mita era el trabajo obligatorio, ¿no? En la cual estaban comprometidos todos los pobladores a construir puentes, a abrir que los ríos pasen tranquilamente, ponerle piedra a los lados, construcción de caminos, todo lo que tenía que ver en el aspecto público. Y finalmente la chunca, que era el trabajo de emergencia, era más o menos como lo de hoy en día, ¿no? Lo que se llama defensa civil. Este sistema era organizada por las mujeres, pero solo para emergencias. ¿Y en qué consistía? Por ejemplo, colocarle piedras a los lados de los ríos para que no se desborden y no puedan producir desbordes y se llevaba toda la cosecha. Estos son los sistemas de trabajo: Aini, Minca, Mita y Chunca. Ahora, había tierras también en las cuales el Inca las había separado debidamente. Por ejemplo, las tierras del Ayu, en cual, por ejemplo, a todo un grupo de pobladores, vamos a imaginarnos, Mariscal Cáceres era un Ayu, Motupe era otro Ayu, Mariátegui era otro Ayu, y así. Todos ellos trabajaban en esas tierras para que ellos puedan comer de esos lugares. Ahora, también había tierras del Estado, ¿no? En el cual se almacenaban los alimentos para que puedan consumir en épocas difíciles. Toda la vida ha habido huaicos, todo el tiempo han habido heladas, todo el tiempo ha habido falta de agua y otros años siempre venía el agua. Entonces esas eran las tierras del Estado y todos los productos, una vez distribuidos, se almacenaban en colcas. Los colcas eran unos depósitos que los construían en las partes altas de los cerros. Tenía muchas puertas, muchas ventanas, y entonces la humedad del clima se metía entre esas puertas y ventanas y todo lo que estaba almacenado dentro se refrigeraba, ¿no? Como una refrigeradora propiamente dicho. Las tierras del Inca era para que la agricultura que se practicaba, los productos que se sacaban ahí, era para que pueda comer el Inca y toda su panaca, toda su nobleza. Finalmente, las tierras del sol, ¿no? Que servían netamente para el culto, es decir, quemar su cosecha para que ellos entiendan de que el dios sol también se alimentaba. Entonces ya tenemos que son separados sistemas y tipos de tierra. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto de acá ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿sí? La moral incaica, ama su, ama aquella, ama yuya. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente.
esto también es igualito, ¿sí? Ahí mimica el trabajo. Ustedes han hecho en su tareita las prendas del Inca, como ustedes lo ven ahí en la parte superior. Tiene su nombre, ¿ya? Tiene su nombre, por ejemplo, el 4. El 4 que tú ves ahí es su cetro, ¿sí? O el Suntum Paucar, que también era, por ejemplo, una señal guerrera, ¿no? Con eso él no atacaba, sino era una señal, como una bandera. Pero si tú le ves ahí en el número 6 que tenía su macana y también tenía su escudo para atacar y protegerse. Bien, entonces vamos a ver acá, esto es importante, la arquitectura. En todo el territorio donde se desarrolló el imperio del Tahuantinsuyo, los incas nos dejaron diversos tipos de arquitecturas. Todas ellas fueron hechas en piedra, pura piedra, y bloques inmensos de piedra. No lo pudo haber cargado un hombre, lo tuvieron que haber jalado, empujado, con rodillos, o sea, troncos, con sogas y la fuerza del hombre. Habrían participado, pues, muchísimas personas solamente para empujar un bloque de piedra. Ahora, esas obras arquitectónicas eran sencillas, ¿ya? Eran sólidas, eran simétricas, poligonales y ciclópea. ¿Por qué se dice que era sencillo? Si tú la miras donde está sentadito, no tenía forma alguna. Las piedras que tú ves, date cuenta, tenían formas poligonales. Habían de 5 lados, de 6 lados, por eso se dice poligonal. Eran simétricas, claro. Mira tú ves las construcciones. No existe vacío alguno entre piedra y piedra. Y de tal forma que guardaban una perfecta simetría. Y eran sólidas porque pueden durar muchísimos años, ¿ok? Entonces, ¿eso qué significa? De que las personas que los construyeron tuvieron pues que ir jalándolas poco a poco. Ahora, tenemos que saber identificar que habían arquitecturas diversas. Habían arquitecturas civiles, religiosas, militares y civil, militar, religioso, ¿no? Y eso debido a que, si bien es cierto, Machu Picchu, que tú lo estás viendo ahí, era una construcción civil, militar y religiosa. ¿Por qué? Porque vivía población, ¿sí? Era militar porque era casi un punto estratégico para poder pelear, pero nunca se llevó a cabo batalla alguna ahí. Y era religioso porque se hacían ceremonias al dios Sol. Entonces, tenemos que era Machu Picchu, Ollantaytambo, Choqquequirao, ¿no? Es típico ver sus puertas y ventanas trapezoidales. En cuanto a una arquitectura militar, que solamente se veía para pelear, para guerrear, están las fortalezas de Sacsayhuaman, está Pisac, Huayco y Kenco. Eran lugares estratégicos solamente para pelear. Las arquitecturas religiosas, ejemplo, el Coricancha, ¿no? Era un templo de adoración al dios Sol y a la luna. Y en Tambomachay es la adoración a el agua. Para que la gente pueda vivir tranquilo, existían las arquitecturas civiles, que tenemos el Palacio de Yucay, el Palacio de Coracora, ¿no? El Palacio de la Marucancha, donde eran las casas de algunos de los incas, el Palacio de Casana, ¿no? Que eran construcciones también hechas de piedra. En la parte superior lo cubrían de ichu, que es una paja seca, y ahí podían vivir incas y algunas partes de población. Ahora, la educación es algo muy importante, muy importante. Acá en la educación podemos decirles que la educación era clasista. Todos, Kiara, ¿me escuchas? Kiara, Profesor, ¿me estás escuchando?
¿Me escuchas? Sí, profesor, un poco bajo. Te veo bailando. Ya, atenta. Entonces era clasista porque solamente se educaban los nobles, o sea, los hijos del Inca y los de la nobleza de sangre, o sea, sus parientes. Solo la nobleza, dice bien claro, tuvo acceso a la educación. La educación era para saber cómo gobernar. El pueblo recibía una educación manual y práctica. No existían libros, cuadernos, lapiceros, sino que se enseñaba directamente las costumbres del papá. Por ejemplo, si tu papá hoy en día es mecánico, te enseña más o menos cómo se arregla un auto, ¿no? Lo más sencillo. Por ejemplo, reconocer las piezas. En casa también te enseñaban a lo que era la, la cocina, cómo cocinar. También te enseñaba cómo hilar. Ellos te enseñaban de todo, por eso que se dice que era práctica. Ahora, la educación del pueblo era transmitido necesariamente por los padres. Suponte que tu papá te enseñe a ti en casa a lo que es un poquito de la agricultura. Ese es un tipo de enseñanza transmitido por los padres. ¿Dónde se enseñaba? Se enseñaba en el Yachayhuasi, ¿ya? Y Yachayhuasi quiere decir casa del saber. Ahí se educaban los hijos de los nobles. ¿Quién los educaba? Los amautas, que eran los maestros o profesores. También habían poetas, ¿no? Aquellos que enseñaban la poesía. Se les llamaba los arabicus. Arabicus. Entonces, las mujeres también eran preparadas. En este caso, en el Agyahuasi, o también llamado Casa de las Escogidas. Eran mujeres jóvenes. Allí se les enseñaba lo que era la textilería, se les enseñaba lo que era la cocina, se les enseñaba lo que era el orden de la casa. Todo. Hay veces el Inca quería elegir una mujer, una colla, y él se apersonaba al Agyahuasi, ingresaba, todas las mujeres se ponían de pie, agachaban su cabeza y el Inca elegía a una mujer y luego se la llevaba. ¿Por qué él elegía? Porque lo que él había ido a buscar ahí era una mujer que sepa hacer de todo, cocinar, hilar, tejer, criar, de todo, porque a ella la habían preparado ahí. Entonces, las mujeres no podían decir no. Las mujeres no podían decir, ay, este Inca es feo, este Inca es narizón, es orejón, no. Si la mujer veía que el Inca la había elegido y recordar que el Inca era de origen divino, entonces ellas se iban con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente había sido escogida dentro de todas como una de las mejores y se las llevaba, ¿sí? Entonces, dentro del Yachayhuasi, el amauta era el que se encargaba de enseñar a los hijos de los nobles. Era el profesor, ¿sí? Y en el Agyahuasi estaban a cargo de las mamaconas. Las mamaconas eran las mujeres que preparaban a las mujeres escogidas para que por ahí venga un inca o una autoridad y simplemente se las llevaba. Y ellas no podían decir, no, no quiero, no me gusta. Tenían que ir. ¿Por qué? Porque habían sido elegidas por una autoridad. Bien, ahora aquí tenemos la organización incaica, ¿no? Vamos a ver realmente aquí con esta teoría, qué era lo que realmente leían ellos. Hay veces hemos escuchado que el quipu era un sistema de lectura. Bueno, conforme van pasando los grados y cuando llegues a secundaria,
te vas a ir enterando que esto se va agrandando más. Mira, un quipu es un sistema de lectura donde solamente se registran cantidades. ¿Ya? Ahí no hay letras, solo se registra cantidades. Ejemplo, toda una cantidad de una cosecha de papas llevaba un color y se registraba con nudos. Después venía la cosecha del camote, usaba otro color y había otra variedad de números, pero registrados, ya sabes tú, en nudos. De tal forma que ese quipu solamente, eh, eh, ese quipu solamente registraba puros números. Ahora, los quipus solamente los sabía leer una sola persona, y esa persona se llamaba el quipu camayo. El quipu camayo, pues, era la persona encargada de interpretar los colores, la cantidad de nudos, y luego él iba y le decía al Inca la cantidad de cosecha que había salido de papa o maíz o camote, etcétera, en todo el Tahuantinsuyo. De tal forma que, como tú sabes, el Inca tenía que estar informado de todo. Entonces, este sistema les va a permitir a todos poder comer, a todos tener sus alimentos respectivos. No sin antes, lo que va a ocurrir es que todos van a tener que escuchar las disposiciones del Inca con la finalidad de ir también guardando alimentos en las colcas, que ya sabes tú que eran unos depósitos, por si de repente en algún momento había falta de agua o había mucho frío o de repente una sequía o una plaga, ¿no? Entonces ahí se iba guardando. Por eso que el Inca administraba todos los recursos del imperio. Ahí puedes ver en la fotito de abajo, observa una colca. Míralo, ¿ah? Ahí lo estás viendo sin techo. Ahora imagínate que eso que está allí, le pongan pues troncos, le pongan ichu o paja y lo cubran. Ahí tienes tú las puertas, puedes observar las ventanas. Eso lo construían en las partes altas de los cerros, de tal forma que el Eso frío, parece la una casa. humedad, siempre está a Eso esa parece una altura. casa. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que va a tener un nombre. Colcas, o también llamadas pirguas, cualquiera de ellos. Al ladito ves un quipu. Observa que un quipu camayo lo ha estirado. Ahí se llevaba la contabilidad de ganado, de tierras, de cosechas, etc. ¿Sí? Solamente se practicaba ahí. Ahora, la próxima semana vamos a conocer un poquito de lo que es la cerámica. Recordarás tú las culturas. Cada cultura en la cerámica tenía su propia característica. Aquí, toda la cerámica del Tahuantinsuyo se va a agarrar, va a copiar un poquito de los de las culturas y lo van a ejecutar en este tipo de cerámica. Pasa la juntación de todas las culturas en cerámica. Claro, claro, muy bien. Ahora, ellos le van a llamar a esto aríbalo. ¿Y para qué servía? Para transportar cantidades de agua. Por estas orejitas que tú ves aquí, metían un palo largo y lo cargaban 4 personas, como si fuese una procesión. ¿Qué cosa iba acá adentro? Agua o chicha de jora, ¿entiendes? Para una celebración. Este que tú ves aquí es un vaso hecho también en barro, pero mira las características, ¿no? Ha sacado un poquito de la cultura chimú, mochica, es decir, pictórico, ¿sí? Entonces tiene también lo que es pintura.
Es una mezcla. ¿Producto de qué? De las culturas que ellos trataron. Esto nosotros lo vamos a ver la próxima clase. Muy bien, chicos, hasta aquí los acompaño. No se olviden, por favor, de enviarme su tarea a tiempo. Heidi, ¿me escuchas? Ayer has enviado la tareita muy tarde. No te olvides que la tarea te dejo de una semana para otra. Hay algunos niños que no me envían tareas, como el señor Santiago, el señor Luis Andrés. No me enviaron tareas. Yo estoy igualmente calificando. Ya se acerca fin de año y aquellos que no me envían tareas, cuidado, aparece en tu libreta una nota muy baja o hasta una nota desaprobatoria. ¿Sí? Tienes que ir anotando qué profesores te dejan tareas para que tú puedas cumplir con todos. ¿Ok? No se olviden, por favor, esta tarea es para la otra semana hasta el día lunes 6 de la tarde. Lunes 6. Profesor, Dime. son 4 tareas. 4 tareas, 4 preguntas, dirás. Ya son 4. ¿Ya? Señor Luis Andrés, ¿me estás escuchando? Luis Andrés. ¿Me escuchas, Luis Andrés? ¿Por qué no haces las tareas? ¿Te escucho? ¿Te has quedado mudo? ¿Ah? Señor Santiago, ¿por qué no hace las tareas? Lo escucho. Señor Santiago. Bueno, no me respondes, entonces voy a tener que dar las quejas a tu mamá. Voy a tener que llamarle y decirle que ya son varias tareas que no presentes. ¿Ya? Por no responder. Señor Luis Andrés, sí me está escuchando, ¿no? Está que se duerme, señor Luis Andrés. Oye, voy a mandarle la tarea, profesor. ¿Cuántas tareas me debes? De todo el año me debes. Le sería demasiado, señor Luis Andrés. ¿Ya? Así que ya imagínense cómo va a salir su libretita de notas. Bueno, me despido, chicos. Ya hemos terminado el día de hoy. Los dejo. Cuídense. Y los que faltan darme mi respuesta, no se vayan a olvidar. Profesor. ¿Listo? Cuídense. Chao, Hasta profesor. la siguiente clase. Chao. Chao, profesor. Bye, Chao, bye. chao, chao. Chao, con todos. profesor. Chao, profesor. Chao, con Chao, todos. profesor.